Buenos días, bienvenidos a Café Enfermero un día más y hoy estamos con Angélica Muñoz Pascual, geriatra del Hospital de Segovia. Buenos días, Angélica. Buenos días, Pablo. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. A ver, ¿mi trayectoria profesional o la trayectoria del servicio? La trayectoria profesional mía. Sí. Vale, bueno, yo cursé mis estudios de bachillerato en el Instituto Márquez de Lozoya, en Cuéllar, creo que lo conoces, Pablo. Sí. Y luego hice la carrera en la universidad, en la UBA también, en Valladolid. La carrera de medicina, estudié, me preparé el MIR en la Facultad de Oviedo. En Oviedo estuve como unos 8 meses o así, y luego el MIR, pues aquí en Segovia he sido la primera residente de toda Castilla y León con especialidad en geriatría, y aquí llevo desde hace 20 años en el Hospital de Segovia. Bueno, has movido de España. Sí, bueno, sí, pero bueno, que me dedico a la geriatría fundamentalmente, a los cuidados paliativos. También una parte del servicio de geriatría nos dedicamos a la ortogeriatría de todos los pacientes mayores de 75 años que se rompen la cadera. También nos encargamos de atenderlo y la verdad que muy contenta porque tenemos un servicio de geriatría que es único en Castilla y León, con prácticamente todos los niveles asistenciales, y la verdad que es un orgullo para nosotros y bueno, para mí fundamentalmente, que soy de Segovia, soy segoviana, pues trabajar en mi hospital, el hospital donde nací, el hospital donde crecí a nivel profesional. Sí, bueno, geriatría yo creo que en Castilla y León es una especialidad muy demandada porque somos la población envejecida de España, por así decirlo. Y bueno, yo pues para esta entrevista fui a la RAE y busqué geriatría y me dijo que es la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades de la vejez y su tratamiento. Pero ¿cómo sé yo? Que yo veo a mi médico y mi médico va a decir, pues esto es de geriatría. Vamos a ver, aquí en Segovia la verdad que yo siempre digo que tenemos una medicina de familia muy geriatrizada, igual que medicina interna está muy geriatrizada, porque nos hemos formado al final todos como compañeros y todos bajo las mismas bases. Y no, igual que la geriatría en Segovia está muy internalizada, o sea, tenemos mucho de medicina interna y trabajamos, no te voy a decir prácticamente igual, pero sí de una manera muy semejante. Creo que tenemos en muchísima consideración al paciente anciano, que todos intentamos hacer la valoración geriátrica integral, que es nuestra herramienta base en la geriatría, para decidir eso, si un paciente se va a beneficiar de ir a las consultas de geriatría o si pues se va a beneficiar única y exclusivamente de ir a una consulta específica porque tenga pues un síntoma concreto, ¿no? Y de eso se trata. ¿Qué es lo que tenemos, en qué tenemos que incidir? Fundamentalmente en hacer una buena valoración de fragilidad y de todos los síndromes geriátricos para ver si le derivamos al paciente a geriatría. Evidentemente no todos los pacientes los podemos atender no de la misma manera, sino que no tendríamos, yo creo, que cobertura suficiente con los geriatras que somos ahora, pero que sí que damos un alcance, yo creo que bastante válido, y además con unas consultas muy ágiles, que tenemos muy poquita demora, sobre todo para las primeras consultas, a lo mejor para las sucesivas algo más, pero que sí que se está beneficiando una gran parte de la población segoviana. Tú decías que te dedicas a la geriatría paliativa y paliativo muchas veces en nuestra mente suena igual a fin de vida. Entonces, ¿cómo se lleva eso de convivir con la muerte prácticamente a diario? A ver, no, nosotros en geriatría nos dedicamos en el servicio, lo que es el servicio de geriatría. Llevamos la unidad geriátrica de agudos, que ahí nos dedicamos al paciente geriátrico propiamente dicho, y luego tenemos una parte que son 5 camas ampliables porque admitimos periféricos, etcétera, y todas las interconsultas que nos surjan del hospital, exclusivamente a los pacientes paliativos oncológicos. Evidentemente, si el paciente geriátrico con un deterioro cognitivo severo, muy inmovilizado, que ya está en situación final de vida,
ese paciente le vamos a tratar igual, porque es que somos nosotros mismos los que nos dedicamos también a los pacientes paliativos, y que la última fase, bueno, pues de la vida, por desgracia, en todas las enfermedades crónicas muy, muy avanzadas, pues terminan, vamos, salvo que sea una muerte sobrevenida, terminamos así, con un declinaje de lo que es nuestra situación funcional, física y en muchas ocasiones a nivel cognitivo. Y en esa situación tan vulnerable, bueno, pues ya estamos en situación que llamamos de final de vida, que es cuando cambian un poquito más el rol tanto del médico como de la enfermera, ¿no? Siempre cuidamos, siempre tratamos, siempre intentamos de aliviar, pero ya pasamos de una fase más curativa a una fase ya más paliativa, más de acompañamiento, de control de síntomas y de cuidados, fundamentalmente de todos los cuidados básicos y de acompañamiento. ¿Y cómo lo...? Sí. Que cómo lo sobrellevamos todos los días, pues yo creo que es verdad que tanto en las carreras de medicina como de enfermería nos enseñan siempre a curar, ¿no? Que es el objetivo. Tenemos que cambiar un poco el chip. Ahora mismo estamos cronificando muchísimas enfermedades. Antes la gente pues probablemente se moría del infarto, ahora cronificamos y probablemente cronifiquemos lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que son muchos ingresos repetidos, con un montón de hospitalizaciones, que cada hospitalización supone bajar un escalón y que el paciente vuelve al domicilio mucho más dependiente que como ingresó, y todo eso lo recibimos a nivel médico y a nivel de enfermera, estemos donde estemos, en el nivel asistencial en el que nos encontremos. ¿Qué tenemos que cambiar? Pues el chip de que vamos a tener que cuidar y que acompañar a ese paciente, porque ese paciente realmente nos necesita y nos necesitará quizás más que un paciente agudo que ingresa por una apendicitis y se va en 24 o 48 horas, ¿no? Ese paciente, bueno, pues tiene muchísima más sintomatología, tiene un montón de necesidades que tenemos que dejar cubiertas y que bueno, pues que lo que es el acompañamiento es que son los pacientes luego más agradecidos. El que estén acompañados, el que sepan que tienen un médico o una enfermera de referencia, es que para ellos es todo. Es más que si les damos 20 pastillas diarias, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Y que dentro de lo que es la evolución de una enfermedad, tanto oncológica como no oncológica, tenemos que solapar ambos cuidados, ¿no? De tanto cuidados activos como cuidados paliativos y más sintomáticos. Sí, bueno, al fin y al cabo tú dices que son los pacientes más vulnerables y agradecidos, sí. Pero también supongo que la familia que está alrededor de ese paciente también lo agradecerá. Claro, tiene una sobrecarga familiar, en lo que sobre todo el cuidador principal, enorme. Entonces a esa familia hay que aliviarle, porque no todo el mundo tiene conocimientos médicos y de enfermería como para saber cada pastilla, qué es lo que hace, cuándo hay que darla, cómo hay que tomarla. Muchas veces tienen inyecciones subcutáneas que realmente, bueno, pues si no queremos que estén todo el día en el centro de salud o desplazándose al hospital, hay que manejarlo en el domicilio. Y todo eso, si el enfermero o el médico se sientan con el familiar o le dan un teléfono de contacto rápido para contactar, todo eso sí, vamos, se alivia bastante y son súper agradecidos porque realmente es que lo necesitan. Que a veces no lo demandan tanto, porque la gente, y sobre todo los segovianos, son muy, muy sufridos y aguantan todo lo que, vamos, todas las recomendaciones, todo te lo hacen todo fenomenal, sin pedir nada. Pero sí, el apoyo social es importantísimo y que se lo demos al cuidador principal fundamentalmente. Porque es que tenemos que tratar todo, al paciente y a la familia. Claro, yo estaba pensando... Eso está en el centro está el paciente y la familia. Estaba pensando justamente en estas clases de fundamentos teóricos que tenemos nosotros, que estamos dando ahora mismo diagnósticos enfermeros, y estaba pensando justamente en el diagnóstico del
del rol del cuidador, el agotamiento del cuidador, Sí. creo que es. Sí. Estaba pensando justamente en eso, en que cada vez con cronificar las cosas también Sí. hay que tener en cuenta este... Sí, es que al final es una sobrecarga, sí, la sobrecarga del cuidador principal. Y eso es un diagnóstico más, evidentemente. Y bueno, por desgracia, hay paciente geriátrico que no tiene esta familia. Yo siempre recuerdo, y haciendo pues esta entrevista, recordaba un anuncio que no sé si salió hace un par de años, que en Navidades era de una abuelita que llamaba a sus nietos y ningún nieto podía ir a cenar con ella en Nochebuena. En plan, ¿esto cómo puede afectar a nuestros mayores psicológicamente? Psicológicamente, bueno, yo creo que la evidencia está ahí en el COVID. Les hemos dejado tan aislados que a nivel funcional y a nivel cognitivo, lo que quizás hubieran empeorado en 10 años, lo han hecho en 2 años, porque les hemos dejado en un aislamiento social y de relaciones sociales total y absoluto. O sea, en habitaciones metidos donde nadie, por miedo a contagiarles, nadie podía acceder. Yo creo que es que tenemos que estar muy atentos y realmente acompañarles, quererles, y más en situaciones, pues eso, en fechas concretas, fechas de Navidad, cumpleaños. Es que se lo merecen, ¿no? Nos han estado cuidando, Sí. nos han dado la vida. Yo creo que bueno, pues hay que dedicarles todo nuestro cariño y todo nuestro acompañamiento porque realmente nos necesitan. Y de ahí muchas iniciativas, ¿no? De todo el acompañamiento de determinadas asociaciones que hacen no solamente en el hospital, sino a título individual en las casas, en los domicilios de los pacientes, que van y les acompañan. Y es eso, que es que a veces un acompañamiento, el poder charlar una tarde con alguien o el sentirse que hay alguien, sí, en el caso de que necesitemos algo, eso es mucho mejor que todas las medicinas que les damos. Vamos, bastante mejor. Y sí, es verdad. Y luego hay muchas situaciones de soledad que yo creo que es, bueno, también una enfermedad muy mala para ellos que es que tenemos que paliar así, o sea, que tratarlo porque y buscarles el acompañamiento que se merecen. Sí, bueno, mira, me estaba viendo justamente, estuvimos otro día en una charla de Fernando Valladares que impartían aquí en la universidad, que nos decía que muchas de las pastillas se podrían quitar, pero y simplemente recetando naturaleza. Sí. A mí me pareció muy sorprendente porque sí que es cierto de que muchas cosas de las que sufrimos es porque no nos paramos a ver la vida, sino vivimos con estrés. Y sí que es cierto de que pues quizás muchos medicamentos Sí. de la persona anciana se podrían... Pues mira, a los pacientes ancianos les tenemos atiborrados antidepresivos y ansiolíticos. Si es que todo eso va a incrementar el riesgo de caídas y luego si el ambiente no lo estás modificando, difícilmente ese antidepresivo va a hacer su efecto o ese ansiolítico le va a quitar la ansiedad. Lo que dices, sí, el ejercicio, el salir a la naturaleza, el dar el paseo, mantener unas relaciones sociales sanas, todo eso es medicina, sí. Bueno, eso que tenemos aquí en Segovia, lo de echar la partida en el bar. Claro, eso es buenísimo, vamos, de toda la vida. Además ejercita la mente, saben las cartas que echan, las que no echan, cuentan, o sea, hacen un 3 en 1, claro que sí. Y para estas familias, por ejemplo, hablaba con un par de compañeros esta semana y sí que es cierto de que nuestro estilo de vida, una vez acabamos la carrera, va a cambiar drásticamente. Va a ser guardias, van a ser mucho vida fuera de casa y va a ser difícil ir a ver a la familia. ¿Cómo podríamos sentirnos cerca de nuestros mayores, pero estando tan lejos como estamos ahora? Bueno, yo creo que siempre se saca tiempo. Siempre, y ahora contamos con algo que antes no teníamos, las nuevas tecnologías, porque yo en el COVID decía, menos mal que tenemos los móviles y nos podemos comunicar y podemos ver al que está enfrente, ¿no? Eso es algo muy gratificante porque ellos te ven, te escuchan, tú les ves a ellos, que siempre es mejor, yo creo, que una llamada telefónica porque el contacto como que es más cercano.
pero siempre tenemos que sacar un ratito. El hospital o el centro de salud o nuestro trabajo, sea cual sea, no nos puede absorber el 100% de nuestro tiempo. Siempre tenemos que tener tiempo libre para dedicarlo a nuestra familia. Bueno, pero yo lo hablaba sobre todo de cara con gente de clase, que es de Andalucía, que a lo mejor están a 5 horas en coche de casa. Y sí que es cierto de que llegamos a la misma conclusión, que siempre sacas 5 minutos, aunque sea para hacer una videollamada con tus padres. O sea, quizás no puedas, pero nosotros llegamos a esa conclusión de que, bueno, ir y llamar 5 minutos para que te vean, para que vean que sigues bien. Yo creo que también puede ayudar un poco con esta soledad. Claro, ¿no? eso sí, vamos, yo estoy contigo en eso, que las nuevas tecnologías hay que aprovecharlas y disfrutarlas así. Que bueno, que a veces nos alejan de lo cercano y nos acercan a lo lejano, pero bueno, si nuestra familia está lejos, pues aprovecharlo así también es una forma. Y además ahora que aunque tengamos adultos mayores, sí que saben utilizar las tablets, saben utilizar los móviles. El otro día estuvimos en la granja y, bueno, que luego es uno de los temas que tocaremos, haciendo unas jornadas saludables, la gente mayor súper agradecida, la gente de la granja, y desde aquí quiero darles las gracias también. Y había una persona que me dijo, me quiero sacar una foto con ustedes porque quiero tener un recuerdo. Y digo, ¿y dónde se la mando? Digo, ¿usted sabe manejar WhatsApp? Dice, claro, entonces... Sí. Y tenía 91 años y me fascinó ese hombre, todas las actividades que hacía, la vida social tan intensa que tenía, vamos, muchísimo más que una persona joven, lo vital que se sentía, y vamos, con las nuevas tecnologías ningún problema. Sí, porque últimamente sacan muchos cursos para personas, sobre todo en centros de día, para personas para que aprendan a manejar el móvil, para que aprendan a manejar correo electrónico, WhatsApp y estas aplicaciones que últimamente, incluso SACIL creo que ha sacado... Claro, si es que es fundamental porque el SACIL conecta. Claro. Tenemos que pedir la cita si queremos ir a que nos receten algo, si queremos que nos vean, si queremos ir a vacunarnos, todo tiene que ser a través de SACIL Conecta. O sea que hay que aprender a manejarlo y son capaces, vamos. Si les enseñamos, solo es enseñarles, tienen la destreza suficiente, vamos. Y bueno, algo que no me has dicho, pero que nosotros sabemos, es que has sido subdirectora del Hospital de Segovia. Sí. ¿Y cómo fue esa pandemia siendo subdirectora? A ver, yo estuve 2 años y 4 meses exactamente de subdirectora médico. No me pilló exactamente la primera ola o el tsunami que vivió Segovia con el COVID, porque me incorporé a mediados de septiembre del 2020. Entonces, toda la primera ola la viví de forma asistencial. Pero la parte de la subdirección dura, porque había que reconstruir mucho a medida que también se iban sucediendo olas del COVID. O sea que fue una parte, la mía de gestión, bastante dura. Pero bueno, yo creo que de todo hay que sacar la parte positiva. Aprendí muchísimo, trabajé con gente que nunca hubiera pensado que podía trabajar, porque pertenecían, bueno, pues a estamentos diferentes y bueno, pues desde la geriatría no hubiera podido compartir tantísimos trabajos y tantísimas cosas, y bueno, pues una época muy fructífera a nivel profesional y yo creo que también para el hospital. Y nada, bueno, de ahí han salido un montón de planes que bueno, se están poniendo también en marcha ahora, así que bueno, pues muy contenta de esa etapa, aunque fue una etapa pues bastante dura. Claro, es un estrés, supongo que doble, porque aparte de tener tu labor de gestión, tendrías tu labor asistencial. No, la parte de asistencial, vamos, era muy puntual. No podía continuar con las dos cosas. Bueno, normalmente es dedicación exclusiva. Sí, bueno. E intensa. Muy intensa. Es sí. Que no sé si tendrías tiempo casi para dormir. No, bueno, pues trabajar bueno, pues hasta 14 horas diarias de lunes a domingo y bueno, pues con muchos problemas que hay que resolver de forma inmediata. Pero yo creo que es una parte muy desconocida, la parte de gestión, que también forma parte de nuestra profesión, tanto seamos médicos como
como enfermeros o tengamos otra dedicación y por la que tenemos que pasar, porque a veces nos creemos que los hospitales, el centro de salud, todo funciona por inercia y no es así. Vamos, tiene que haber alguien detrás que esté organizando, gestionando, porque el paciente no aparece enfrente de la enfermera o del médico así por arte de magia. Hay mucha gente trabajando detrás para que todo ese engranaje sea perfecto y que tengamos una coordinación para que no se nos descabale ni perdamos nada, porque bueno, pues el paciente y todo lo que le acompaña, todos sus datos, etcétera, son de unas características muy especiales que tenemos que proteger mucho y que, bueno, porque tenemos que evitar en la medida de lo posible al máximo los errores. Y siguiendo un poco por este tema del COVID, tú misma me has dicho antes que al tener encerrados a nuestros mayores tanto tiempo en una habitación por miedo a que se contagien, ¿tú crees que ha aumentado la incidencia de casos como demencia, Alzheimer? Sí, estoy convencida. Sí. ¿Y cómo tratamos con estos pacientes? A ver, muchas de las familias, vamos, sobre todo lo vivimos como el año pasado, así, cuando ya empezaron a contactar más diariamente con sus familiares, ya lo iban detectando, ¿no? Que o bien había progresado ese mínimo deterioro cognitivo o que se había convertido en una demencia ya establecida. Y sí que hemos tenido muchas consultas. No sé a nivel del servicio de neurología si habrán visto esta repercusión, pero nosotros a nivel de geriatría sí. Y luego muchísimo trastorno adaptativo, muchísimo trastorno ansioso-depresivo que realmente necesitaba tratamiento farmacológico aparte del remodelado ambiental para salir de esa situación. Y sí que lo hemos visto, igual que se ha visto incrementado pues más patología isquémica, más patología oncológica, bien por retardos o demoras en el diagnóstico, porque bueno, pues las enfermedades, o sea, teníamos el tsunami, la ola del COVID y todo era COVID, pero claro, el resto de las enfermedades no tenían freno, iban progresando. Y bueno, y gente pues que al final ha tenido que fallecer en el domicilio pues porque no se querían poner un marcapasos, por ejemplo, ¿no? Porque no querían ir al hospital por miedo a contagiarse y necesitaba, pero bueno, por miedo. Entonces yo creo que también les hemos protegido absolutamente tanto que otras enfermedades pues han seguido su curso, pero con un curso acelerado. Sí, claro, que no se paró el mundo con el COVID. Efectivamente, pero creíamos que sí. Creíamos que sí que se estaba parando y no es así porque, claro, todas las enfermedades están dentro de un cuerpo que el cuerpo sigue su camino. Sí, seguimos vivos al final. Sí. Pero bueno, de todo se aprende. Yo creo que una parte muy positiva que nos ha enseñado el COVID es que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con la gente vulnerable, pues llevar mascarillas, llevar protección, que si el profesional está muy acatarrado, que se proteja para no contagiar al resto. Todo el lavado de manos en el que han insistido para evitar la transmisión de enfermedades, etcétera, todo, bueno, pues toda la higiene, de todo eso, pues yo creo que hemos aprendido muchísimo. Solo que la parte muy, muy negativa pues ha sido el aislamiento que han sufrido fundamentalmente nuestros ancianos, nuestras personas mayores. Y también te iba a preguntar, ¿estas personas mayores también son muy propensas a sufrir depresiones por la pérdida de familiares? También la muerte por COVID era una muerte muy, muy extraña, por así decirlo. No podías despedir a tu familiar, no podías hacer nada.
También habrán salido muchos casos de depresión de esta Sí. hora. Vamos, los duelos patológicos, eso cuando tú no eres capaz de despedirte, porque tampoco, si fallecían en el hospital, no les dejábamos entrar a la mayoría de los familiares a despedirse de su ser querido, o si entraba a lo mejor era solamente un familiar, el resto no entraban. O sea, esa despedida, ese inicio del duelo, de hacer esa adaptación a la pérdida del ser querido, todo eso quedó anulado. Entonces, bueno, había veces que ni siquiera el cortejo fúnebre, ¿no? Que no les enterraban, les incineraban y directamente les daban las cenizas y ya está. Y les decían que era su familiar. Entonces, bueno, todo eso son temas muy, muy delicados que sí, evidentemente han hecho duelos muy patológicos, pues porque fue, pues eso, una catástrofe a nivel mundial, pero que a Segovia le tocó mucho. Para nosotros tuvimos un porcentaje de ingresos hospitalarios, llegamos incluso al 130% de las camas hospitalarias ocupadas. O sea, una brutalidad. Bueno, todos estos temas que hemos estado tratando, supongo que geriatría los trató en su momento cuando se levantó el toque de queda y empezó a volver todo a esa nueva normalidad que llamaban. Y supongo que ya ha pasado la ola o... Sí, yo creo que ya todos nos hemos hecho. Y hombre, las medidas tan drásticas, yo creo que ya están desterradas. Ahora mismo, tanto en los centros de salud como en los hospitales, si el paciente tiene COVID, bueno, si es que podemos ir al lado de cualquiera. En el AVE puedes ir al lado de cualquiera que tenga COVID y no se toma ninguna medida tan extraordinaria y tan de aislamiento. Y ahora, bueno, pues se pasa con la mascarilla quirúrgica a esos pacientes, o sea que no hacemos ninguna medida tan incisiva y, por supuesto, que es lo mejor, pueden estar acompañados dentro de las habitaciones, que les teníamos también demasiado aislados. Y es que por los síndromes confusionales, las deshidrataciones, es que empeoraba absolutamente todo. Sí, porque claro, no tener la referencia del familiar y estar siempre aislado y entrar todo el mundo con una bata sin expresión porque no nos veían ni los ojos, eso también era muy dramático. Bueno, y ya para acabar, no quiero que esto sea un podcast tan triste. Sí. Estamos de celebración en el hospital, ¿no? Sí, cumplimos los 50 años del hospital, el 50 aniversario. Y la verdad es que geriatría está interviniendo, bueno, casi desde el principio, con motivo de la 10ª reunión de nuestra sociedad de la SEMEG, de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, que se ha celebrado en La Granja del 11 al 13 de abril. Hicimos unas jornadas saludables en el hospital, que las hemos incluido ahí en el 50 aniversario del Hospital General de Segovia. Y la verdad es que han tenido una aceptación por parte de la ciudadanía espectacular. Hemos hecho muchísima publicidad y, bueno, pues con una mini entrevista de fragilidad que les hacíamos a todas las personas que quisieran, porque no son pacientes, son ciudadanos, a todo el que quisiera acercarse o bien al hospital o a la granja, pues hemos llegado a hacer más de 300 valoraciones. Entonces, pues les parecía corto, ¿eh? O sea, teníamos una entrevista preparada de unos 7 minutos, pero aún así esa valoración les parecía corto y, bueno, pues eso es un reflejo de lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Que estemos ahí pendientes, que nos demos a ellos y la verdad es que el servicio de geriatría se ha volcado desde las enfermeras, todos los médicos y terapeuta ocupacional, o sea, todos hemos estado haciéndolo y ha salido fantástico y muy bien recibido por parte de la ciudadanía. Y luego hay un montón de actividades más que están programados, bueno, pues prácticamente todos los meses, 2 o 3 actividades. Y bueno, pues esperemos que se dé toda la publicidad para que todo el mundo se sienta satisfecho. ¿Y qué más hay en ese plan, por ejemplo? Pues mira, hubo un encuentro entre colegios profesionales, unas jornadas de investigación de la Asociación Andrés Laguna, que coincidió también el 11 de abril.
El 24 de mayo el segundo foro de asociaciones de pacientes, que son actividades, vamos, participan las asociaciones y bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con asociaciones y participan, vamos, es que quieren que les escuchemos, o sea que yo creo que es una actividad muy enriquecedora para todos. El 2 de junio hay una marcha para profesionales en los alrededores del hospital. Hay una inauguración también de una exposición, El color es vida. Bueno, hay un montón de actividades y muchas más que surgirán, yo creo, que se las dará publicidad. Porque a mí ya no me toca esto, es una... Nosotros hemos participado en las jornadas y la verdad que ha sido un placer y un lujo y se lo agradecemos enormemente a la gerencia y a la dirección del hospital porque lo han acogido estupendamente y bueno, donde han participado todos. Pues bueno, pues... Y nada, Pablo. Pues hasta aquí la muchas gracias. A ti por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias y de verdad que también mi reconocimiento a toda esta actividad que nos dais visibilidad al resto y os lo agradecemos un montón. Y encantada de participar, de verdad. A ti, Angélica. Venga.